Hola a todos y bienvenidos al capítulo 4 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad vamos a conectar un potenciómetro a una entrada analógica y con el mismo modificaremos el brillo de un LED mediante la salida digital en modo PWM. Vamos a comenzar haciendo el siguiente circuito en nuestra protoboard. Vamos a conectar el cátodo del LED a masa, una resistencia en serie con el ánodo para limitar la corriente y luego lo conectaremos directamente con un cable al pin digital número 3 y alimentamos la protoboard desde Arduino. Ya en el capítulo 3 explicamos cómo conectar componentes externos mediante protoboard, de manera que si no lo recuerdas puedes visitar el capítulo 3. Eso es todo por ahora, más adelante conectaremos el potenciómetro, pero primero debemos entender el concepto de PWM, es decir, la modulación por ancho de pulso y cómo la misma nos permite simular una tensión analógica sobre un pin digital. En pantalla se muestran dos gráficos donde veremos los dos únicos estados que puede tener una salida digital. Estaremos viendo cómo la tensión varía en función del tiempo. En el gráfico de la izquierda podemos ver cómo se vería la señal si utilizamos la función digitalWrite con un valor bajo. La línea azul muestra un valor de tensión de 0 volts constante en el tiempo. Ya venimos usando digitalWrite desde los capítulos anteriores, con lo cual no será sorpresa ver que en el gráfico de la derecha tendremos un valor de 5 volts al aplicar un nivel alto con digitalWrite. Nada nuevo hasta aquí. Pero ¿qué sucede si tenemos un bloque de código como el mostrado sobre la derecha? Utilizamos digitalWrite con un valor bajo, esperamos 20 milisegundos y aplicamos un nivel alto, y luego esperamos otros 20 milisegundos. Este último delay, al ser la última línea de nuestra función loop, volverá a ejecutar la primera línea, y así todo el tiempo. Lo que logramos es generar una señal tal cual se muestra en el gráfico sobre la izquierda. Será una señal que tiene un nivel bajo por 20 milisegundos, luego un valor alto por otros 20 milisegundos y luego se repite. Por eso dibujamos una línea roja en el momento en que la señal se repite. De aquí obtendremos dos conceptos fundamentales de las señales, el período y la frecuencia. El período será el tiempo que aparece marcado con la letra T mayúscula, es decir, 40 milisegundos. Es el tiempo desde que se inicia la señal hasta que luego vuelve a repetir el ciclo. Del período se desprende el concepto de frecuencia de una señal, siendo la frecuencia la inversa del período, es decir, 1 dividido el período. El período lo vamos a pasar a segundos, por eso 40 milisegundos equivalen a 0,04 segundos. Si hacemos 1 dividido 0,04 nos da 25. La unidad de medida de frecuencia es el hertz, que es lo mismo que decir ciclos por segundo. Es decir, que la señal que acabamos de crear tiene una frecuencia de 25 Hz. Vamos a definir otro concepto ahora que sabemos de qué se trata el período y la frecuencia. Este será el ciclo de trabajo o duty cycle en inglés. Es muy sencillo y se define como la relación entre el tiempo que la señal está activa en el período. El gráfico de la izquierda es exactamente la misma señal que creamos con anterioridad. T es el período de la misma. Podemos ver claramente la parte de la señal que tiene un estado activo. Vemos que la mitad del período tiene un nivel bajo, la otra mitad tiene un nivel alto. Es decir que esta será la zona activa y es un 50% del período total. Es decir que esta señal tiene un ciclo de trabajo que se escribe con la letra D mayúscula de 50%, o en otras palabras, el 50% del tiempo la señal tiene un estado alto. Toda esta introducción es para llegar al concepto final que lo ilustramos en esta imagen, con tres ejemplos distintos donde se introduce el concepto de PWM. PWM es de modulación por ancho de pulso. Modulación es lo mismo que decir modificar, es decir que estaremos modificando el ancho del pulso y como ya vimos eso lleva a un cambio en su ciclo de trabajo. Si el periodo de nuestra señal es pequeña o lo que es lo mismo la frecuencia es alta, obtendremos una tensión en la salida de un pin digital que puede ser menor a 5 volts.
Es una tensión simulada, ya que como vimos, una salida puede tener solo dos estados. Pero si logramos modificar el ciclo de trabajo de una señal a una frecuencia alta, lograremos obtener esta tensión que se aproxima a una analógica. Para que quede claro el concepto, veamos el primer gráfico de la izquierda. En todos los casos, el periodo T es siempre el mismo. Lo que haremos es modificar el ancho del pulso. Aquí vemos que si tenemos un ancho de pulso que es el 20% del período, es decir, un ciclo de trabajo del 20%, tendremos una tensión a la salida equivalente a 1 volt. Coloco BEF ya que es una tensión eficaz, no es una tensión verdadera, la estamos simulando. ¿Cómo llego al valor de 1 volt? Muy sencillo, es el 20% de 5 volts. El 20% de 5 volts es 1 volt. Veamos el ejemplo del gráfico central. Tenemos la señal con la que comenzamos la explicación. Una señal con un ciclo de trabajo del 50%, es decir que la tensión eficaz que tendremos será de 2,5 volts, es decir, un 50% de 5 volts. Se va entendiendo, ¿verdad? Por último, el gráfico de la derecha muestra una señal con un ciclo de trabajo del 80%, entonces tendremos una tensión eficaz de 4 volts, es decir, un 80% de 5 volts. Claro está que estos son solo algunos ejemplos para ilustrar cómo generamos una tensión entre comillas analógica. A partir de una digital, variando el ciclo de trabajo, obtendremos distintas tensiones entre 0 y 5 volts. Es importante saber que no todos los pines digitales de Arduino tienen capacidad PWM. En el caso de Arduino Uno, si vemos en la placa, la fila de pines digitales dice PWM con un símbolo entre paréntesis, es decir que solo los pines identificados con dicho símbolo servirán para PWM, que son los pines 3, 5, 6, 9, 10 y 11. Vamos directamente a hacer un programa para mostrar cómo se aplica. Pondremos int LED igual a 3. Ya que tenemos el LED conectado al pin 3, luego hacemos la función setup y definimos al pin 3 como salida, pin mode LED output. Ahora hacemos la función loop y colocamos la siguiente nueva función, analog write. Al igual que digital write, debemos especificarle el número de pin. Nosotros tenemos para eso la variable LED y como segundo parámetro es aquí la diferencia con digital write. Pondremos especificar un valor entre 0 y 255, donde 0 equivale a 0 volts y 255 equivale a 5 volts. Si por ejemplo queremos tener una tensión simulada de 2,5 volts, pondremos el valor 127, es decir, la mitad de 255. La división da un valor con coma, pero solo nos quedaremos con la parte entera. Hay que imaginarse que nosotros estamos en planta baja de un edificio y queremos ir al primer piso. Tenemos una escalera con 255 peldaños o escalones. Ahora imaginemos que planta baja son 0 volts y el primer piso son 5 volts y hay 255 tramos para llegar. Si comenzamos a subir la escalera, estaremos cada vez más cerca de los 5 volts. Si estamos a mitad de camino, habiendo recorrido 127 tramos, estaremos por la mitad, es decir, 2,5 volts. Y así hasta llegar hasta el primer piso y el valor máximo de 255. Muy bien, entonces si quiero encender el LED a la mitad de su máximo brillo, pondré analog write, entre paréntesis LED, 127 y listo. Si pongo 0 lo estoy apagando, si pongo 255 estará con brillo máximo. La función analog write se encarga por nosotros de generar la señal con la frecuencia correcta y modular el ancho del pulso. Me imagino que estarás pensando en este momento, después de tanta introducción con los gráficos y demás cuestiones. Bueno, la idea es aprender conceptos a medida que lo vamos necesitando.
explicar la función analog-write sin haber visto la parte teórica podría dejar a la imaginación de cómo una salida digital por arte de magia puede brindar una atención analógica. Ahora ya sabemos que no es ninguna magia, es solo un truco de Arduino. Podríamos probar ya mismo este código y veríamos el LED encendido a mitad de brillo, pero aprovecharemos la oportunidad de hacer un interesante efecto visual gracias al uso de la sentencia for. For pertenece al grupo de los bucles o lazos, es decir que repetirá un bloque de código basado en una condición. Ya vimos el bucle while en el capítulo 3, el cual repetía infinitamente mientras la condición fuese verdadera. En caso del bucle for, repetirá una determinada cantidad de veces antes de salir. Vamos a escribir lo siguiente y lo vemos. Borremos primero el analog-write y escribamos for, entre paréntesis, brillo igual a 0, punto y coma, brillo menor a 256, punto y coma, brillo más. Cerramos paréntesis, abrimos llaves, enter, y como siempre nos deja un espacio libre y cierra la llave. El bucle for requiere de 3 parámetros. El primero es el valor inicial de la variable. En este caso usaremos la ya definida variable brillo y le asignamos un valor de 0, ya que comenzaremos con el LED apagado, luego punto y coma. Ojo y no confundirse con la coma, aquí va punto y coma. Brillo menor a 256 y finalmente brillo más, que equivale a escribir brillo igual a brillo más 1. Es solo una forma abreviada de escribir lo mismo. El bucle for funciona de la siguiente manera. Arrancamos con brillo igual a 0. Luego del punto y coma va la condición a evaluar. Si es cierta, ejecutará el código entre sus llaves. Si evalúa falso, sale. Y finalmente, el incremento que debe asignarse a la variable cada vez que se ejecute el bucle, también llamada iteración. Es decir que brillo tendrá un valor de 0 la primera vez que se ejecute, luego tendrá un valor de 1, luego un valor de 2 y así hasta 255. Ahora simplemente debemos escribir lo siguiente dentro de las llaves del bucle for. Analog-write, entre paréntesis LED, coma, brillo. Analog-write, como vimos, toma como segundo parámetro un número entre 0 y 255. Y eso es lo que vamos a asignarle mediante la variable brillo. Cada vez que se ejecute el bucle for, brillo se incrementará en 1. Finalmente, deberemos aplicar una pequeña demora, si no lo haría tan rápido que no lo podríamos ver. Por eso pondremos delay entre paréntesis 15, aplicando una demora de 15 milisegundos en cada incremento. Este bloque de código hará que el LED comience apagado, es decir con un brillo de 0, y lentamente aumente su brillo hasta llegar al máximo de 255. Bonito. Pero si lo dejamos así, una vez que llegue al valor del brillo máximo, el loop volverá a ejecutar la primera línea, haciendo que el LED de forma brusca se apague. Si queremos que una vez que llegue al brillo máximo, luego baje nuevamente a brillo 0 lentamente, deberemos usar otro bucle for, pero de manera que decremente el valor. Lo vamos a hacer para que quede también bien fijado el concepto de este tipo de bucle muy usado en programación. Vamos a copiar todo el bloque del for. No olvidarse de seleccionar bien las llaves que le corresponden. Luego, en una línea en blanco, pegamos. Esto es porque el código es casi el mismo y solo requiere de unos pequeños cambios. Brillo lo pondremos igual a 255, ya que iniciamos esta sección con el LED a su máximo valor de brillo. Luego en la condición pondremos brillo mayor igual 0. Es decir, que se ejecutará mientras que el valor de brillo sea mayor o igual a 0. Y finalmente deseamos que el valor de brillo vaya decrementando en cada iteración. Por eso cambiamos el más
por menos menos. Lo que hará este bucle for es exactamente lo opuesto al anterior. Comenzará con el LED con un brillo máximo e irá bajando el mismo lentamente hasta quedar apagado. Ahora sí, verificamos el código y lo subimos a la placa para ver si funciona. En caso de un error de sintaxis, verificar que toda llave que se abre tenga una llave correspondiente que se cierra. También que los parámetros dentro del for van separados por punto y coma. Muy bien, ya probamos cómo funciona la salida PWM y la usamos para modificar el brillo de un LED. Ahora nos centraremos en la entrada analógica que la comandaremos mediante un potenciómetro. Armemos en la protoboard el siguiente circuito. Coloquemos el potenciómetro de 10K. Las patas del potenciómetro suelen ser ligeramente más gruesas que los pines de un LED o pulsador, pero entran bien en la protoboard, solo hay que ejercer algo más de presión. Conectaremos la pata del extremo izquierdo mediante un cable a masa y la pata del extremo derecho al positivo del riel de tensión. De la pata central iremos directamente con un cable al pin identificado como A0 sobre la fila de pines en la sección Analog In. Eso es todo por parte del circuito, como verán, muy sencillo. Ahora el código. Como ahora tenemos un nuevo componente en nuestra protoboard que interactuará mediante la entrada analógica A0, deberemos declarar una nueva variable que la llamaremos pot y le asignaremos un valor de 0, ya que se trata de la entrada del pin 0 de la sección analógica. En setup no definiremos el pin 0 como entrada, ya que la sección analógica se puede usar únicamente como entrada, con lo cual no requiere inicialización. Igual pondremos el siguiente comentario para recordarlo, // y escribimos: las entradas analógicas no requieren inicialización. Vamos al loop y eliminamos todo el código entre sus llaves. Y con solo 2 líneas podremos leer el valor de la entrada analógica y asignarla a la salida para modificar el brillo del LED con el potenciómetro. Escribiremos brillo es igual a analog read entre paréntesis pot. Luego analog write entre paréntesis LED, brillo. Analog read, al igual que la ya utilizada digital read, solo requiere un parámetro y es el número del pin. En nuestro caso ya definimos una variable llamada pot con el valor 0. Luego con analog write escribiremos el valor leído en el LED. Perfecto, solo un detalle. Estuvimos hablando hace instantes que analog write requiere valores entre 0 y 255. Resulta que cuando trabajamos con una entrada analógica, el valor que nos devuelve la misma usa otro rango de valores que es de 0 a 1023. Esto se debe a que Arduino tiene circuitos internos especiales destinados para las entradas analógicas. Por eso estas entradas no pueden usarse dualmente como salidas, como en el caso de los pines digitales. Lo positivo es que tenemos una mayor resolución, podremos ver con mayor precisión valores de tensiones de entrada. Si recuerdan, cuando hablamos de analog write, decíamos que era como tener una escalera de 255 escalones para ir de 0 a 5 volts. Ahora con analog read tendremos 4 veces más escalones, es decir 1023, para ir de 0 a 5 volts de tensión de entrada. En definitiva, no podemos utilizar de forma directa el valor que nos devuelve analog read para encender el LED con la función analog write, ya que el primero tiene un rango de 0 a 1023 y el segundo un rango de 0 a 255. Hay una solución muy sencilla al tema y simplemente consta en dividir por 4
el valor que analog read antes de asignarlo a la variable brillo. De esa manera, si con analog read estamos leyendo 5 volts, equivalente al número 1023, al dividir por 4 obtenemos 255, que es justamente el valor máximo que permite analog write. Si bien la división de 1023 en 4 da 255,75, estamos trabajando con números enteros, con lo cual la parte de la fracción se desestima. Entonces, a la siguiente línea le agregaremos barra 4. Barra es el símbolo de dividido. Así que la variable brillo estará siempre en rango para luego usarla en analog write. Verifiquemos y subamos el código a la placa para ver cómo funciona. Magnífico. Al girar el potenciómetro vemos cómo varía la intensidad del LED. Eso es todo por este capítulo. En el próximo estaremos conectando un sensor ultrasónico para medir distancias entre objetos y detectar obstáculos. También usaremos el monitor serial para obtener información desde Arduino sin necesidad de componentes externos. Como siempre, les pido se suscriban para recibir notificaciones y por cualquier duda o comentario lo pueden hacer debajo que con gusto les responderé. Chao y hasta la próxima.